Sean todos muy bienvenidos a Espacio Calidad. Yo soy Waller Khan y hoy vamos a estar hablando sobre la mejora continua. Entonces, cuando hablamos de mejora continua, primeramente tenemos que entender de qué se trata mejorar. Volviendo a la temática de lo que es nuestro esquema de requisito de procesos, donde teníamos expectativas que nos servían para construir, definir especificaciones y a partir de ahí definir procedimientos, sabemos que un proceso tiene un funcionamiento que está acorde al objetivo esperado de este proceso, que para asegurarnos de que el proceso funcione bien, de hecho tenemos indicadores que nos permiten hacer su control, su seguimiento, para que podamos asegurarnos de que seamos consistentes con el desempeño económico. En esa temática habíamos visto que la gestión de calidad como proceso de apoyo lo que hace es primeramente definir, luego estandarizar y a partir de ahí entra a jugar toda la temática del seguimiento y control, asegurarnos de que el cliente esté satisfecho, de que las partes interesadas estén satisfechas, asegurarnos de que el producto cumpla con sus especificaciones, asegurarnos de que los procedimientos se estén cumpliendo, auditorías mediante, y asegurarnos de que los indicadores de los procesos estén dando los resultados esperados. Y si encontramos algún desvío a nivel de cumplimiento de expectativa, a nivel de especificaciones de producto, a nivel de incumplimiento de procedimiento, si encontramos un desvío en el proceso, que el indicador no esté alcanzando las metas previstas, que nos dan una idea de que no vamos a ser capaces de alcanzar los objetivos y que por ende no vamos a ser consistentes con nuestro desempeño económico, pues en ese momento nosotros tenemos toda la información que necesitamos para arrancar un proceso de mejora, para mejorar, valga la redundancia, el proceso objeto de estudio. Entonces, en esta temática, cuando hablamos de mejorar, hablamos de tener claro cuál es el incumplimiento y a partir de este incumplimiento entrar a evaluar cuál es la causa que está haciendo que este incumplimiento ocurra. Va a tener todo que ver con uno de los 6 posibles factores de incidencia a un proceso, que pueden ser la dotación, pueden ser la infraestructura, pueden ser la metodología, pueden ser los materiales o las entradas, puede ser el entorno o puede ser la gestión. A partir del análisis de las causas, del poder entender con claridad cuál es la causa que está haciendo que este incumplimiento esté ocurriendo, nosotros lo que vamos a hacer es arrancar un proceso de mejora que lo vamos a manejar siempre en forma de proyecto. Vamos a tener una fecha de inicio, vamos a tener una fecha de fin, donde dentro de ese periodo nosotros deberíamos ser capaces de solucionar ese incumplimiento. Ahora bien, si mejorar implica trabajar sobre algún incumplimiento por de pronto, hay distintos tipos de acciones de mejora que podemos tomar dependiendo del momento en el que hayamos tenido el incumplimiento o dependiendo del hecho que estemos buscando un incremento en el desempeño del proceso. Y para entender esto vamos a valernos de una línea de tiempo. Tenemos un momento presente, tenemos el pasado, tenemos el futuro. Si el incumplimiento se presenta ahora, con cualquiera de los puntos que identificamos en el seguimiento de control, o hablamos de una situación que ya ocurrió en tiempo pasado, estamos hablando de una situación, estamos hablando de un incumplimiento real. Ante ese incumplimiento real, ante el hecho consumado, lo que hacemos es tomar una acción correctiva. La acción correctiva es la acción que tomamos cuando ya tenemos el incumplimiento en manos. Y lo que hacemos con esto, a partir del entendimiento de las causas, es definir qué acciones vamos a tomar para evitar la recurrencia de este inconveniente que ya ocurrió. Si hablamos de un incumplimiento que aún no pasó, pero que tenemos toda la información, tenemos todo el conocimiento, tenemos el olfato que nos está diciendo de que esto es una situación que inminentemente puede ocurrir, entonces estamos hablando de una situación potencial. Para esta situación potencial tomamos las que conocemos como acciones preventivas. Una acción preventiva es aquella acción que tomamos para evitar la ocurrencia de un incumplimiento potencial
que aún no ocurrió, pero que así como están las cosas, todo indica que puede llegar a pasar. Interesante, porque cuando hablamos de acciones correctivas y acciones preventivas, hasta la versión anterior de la norma habían requisitos específicos para cada punto. No obstante, en la versión del año 2015, el ítem de acción preventiva fue eliminado como un ítem explícito, aunque quedó una pequeña aclaración dentro de acciones de mejora, porque este ítem fue reemplazado por la mecánica que hace a la gestión de riesgo, lo que nos establece en el capítulo 6, en donde nosotros debemos planificar nuestros procesos a partir del análisis táctico operativo, identificar toda situación potencial, a partir de la identificación y evaluación de estas situaciones potenciales, pues establecer controles operacionales en forma previa. Por más que en la norma ya no figure como un punto explícito, sigue siendo una mecánica por demás relevante. Y tenemos por último todas aquellas acciones que no necesariamente están relacionadas con incumplimiento, que buscan es, en un proceso que está funcionando bien, valiéndonos de un indicador asociado a este proceso, lo que buscan es incrementar el desempeño de ese proceso. Este tipo de acción, en donde lo que buscamos es optimizar un proceso, son las acciones que conocemos como acciones de mejoría. Cuando hablamos de mejorar, como temática de proceso, hablamos de cuarto y último gran subproceso de gestión de calidad, que lo que busca es, a partir de cualquier inconveniente que hemos identificado o una situación que tenemos presente que puede optimizarse, cuando tomamos las acciones en el marco de un proyecto, ha tenido inicio y un fin, estamos hablando de un proceso de mejora, estamos hablando de mejorar nuestro desempeño. Si ya tenemos claro qué es mejorar, es por demás relevante entender que las mejoras siempre se ejecutan siguiendo un modelo, que es lo que nos plantea el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming o el ciclo PDCA. Bajo esa temática, en su forma de ejecución, nosotros vamos a tener nuestro proceso. A partir del seguimiento y control a nuestro proceso, nosotros vamos a encontrar toda situación que amerite arrancar un proyecto de mejora, en donde tenemos que tener súper claro que vamos a arrancar un proyecto de mejora siempre que amerite, siempre que tengamos una situación relevante que pueda afectar a nuestra capacidad de generar recursos en forma consistente. O dicho de otra forma, no vamos a arrancar un proyecto de mejora por temas secundarios, por temas de poca importancia, por temas que no hacen a la esencia de lo que estamos buscando como empresa, que de última tiene que ver con el desempeño económico. En esta temática ya hemos identificado sobre qué trabajar. Arrancamos nuestro proyecto de mejora con el primer paso de la P o de planificación. Lo que hacemos es, en primer momento, definir con total claridad cuál es el incumplimiento, ya sea a nivel de expectativa, ya sea a nivel de especificación, ya sea a nivel de procedimiento, ya sea a nivel de indicador de un proceso o el objetivo asociado a este proceso. Habiendo identificado el incumplimiento o la situación que queremos optimizar, lo que hacemos es evaluar el proceso en donde estamos teniendo este incumplimiento, entramos en el grado de detalle que requiera la evaluación para que podamos llegar hasta el último punto, hasta la última causa, y a partir de eso definir qué vamos a hacer. Hacemos la medición base, definimos cuál es el punto de partida de nuestro proyecto de mejora. Hacemos luego el análisis de causa, pero no solamente el análisis de causa, definimos también cuáles fueron las situaciones en el proceso que fueron objeto de cambio en los últimos tiempos que pudieran estar relacionados con este incumplimiento que está ocurriendo. Identificamos las causas raíces y estas causas luego las llevamos a un plan de acción, en donde en este plan, para cada una de las causas que hemos identificado, vamos a definir qué acciones vamos a tomar específicas, vamos a definir quién va a ser el responsable por cada acción, vamos a definir los recursos necesarios, pero lo más importante, vamos a definir los plazos comprometidos para la ejecución de cada una de estas acciones. Y en este momento cerramos el paso P del ciclo PDCA, y pasamos al paso D de ejecución. En este momento, habiendo ya preparado nuestro plan de acción, aseguramos de que este plan se ejecute, pasamos
ya al paso C de control o controlar, en donde aquí lo que vamos a hacer es asegurarnos de que cada una de estas acciones se cumplen en los plazos comprometidos, pero no solamente se cumplen en los plazos comprometidos, sino que también como proceso somos capaces de lograr los objetivos esperados con cada una de estas acciones. Hacemos el seguimiento a este cronograma, entiéndase, nos cercioramos de que los plazos se estén cumpliendo en los tiempos que deben ser cumplidos y en el supuesto que encontremos algún desvío, ya sea a nivel de cumplimiento de los cronogramas, ya sea a nivel de objetivos, ya pasamos al siguiente paso, el cuarto y último paso de actuar correctivamente. Vamos a encauzar todas las situaciones que están teniendo desvíos para poder así lograr los objetivos propuestos con este plan de acción, poder solucionar la situación que estamos teniendo y con esto se cierra el proyecto de mejora y arrancamos otro proyecto de mejora. Volvemos a ver cuál es el siguiente tema sobre el cual podríamos trabajar, que de nuevo tiene un impacto en nuestra capacidad de generar un desempeño consistente. Y es súper relevante tener presente que toda la temática que hace a los distintos pasos del ciclo PDCA lo vamos a ejecutar valiéndonos de las distintas herramientas de análisis, herramientas cualitativas y cuantitativas, y se van a aplicar siempre en el marco del trabajo en equipo. Llevar adelante un proyecto de mejora se trata de esto: aplicar la temática planteada en el ciclo PDCA, hacer todo un análisis previo, ejecutar las acciones del plan, controlar y encauzar cualquier desvío que estemos teniendo hasta cerrar el proyecto de mejora. Cerramos el proyecto de mejora, alcanzamos el objetivo propuesto, pasamos a otro tema y volvemos a arrancar otro proyecto de mejora. Por eso, cuando hablamos de mejora continua, hablamos de esta temática, porque siempre estamos trabajando por un proyecto diferente, siempre estamos cerrando proyectos e iniciando nuevos proyectos. Eso es en esencia lo que hace a la mejora continua. Eso fue todo por ahora. Les agradezco muchísimo su atención. Les recuerdo que se inscriban en nuestro canal, que den like, que compartan, que comenten. Es muy importante sus comentarios para que YouTube nos rankee como canal y como contenido. Yo soy Waller Candia y nos vemos en la siguiente.